escuchando el podcast Radiografía de la Conspiranoia en su segunda temporada. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com. El podcast de hoy está dedicado a Robert Fordisson y al diario de Ana Frank y la relación morbosa y espeluznante entre un personaje y el caso del diario de Ana Frank, por lo que ya veréis, por lo que ya os contaré de aquí un momento. Robert Fordisson, nacido en 1929 y fallecido en 2018, y este es un capítulo que pertenece a la serie de artículos y podcasts dedicados al negacionismo del Holocausto de la serie Conspiranoia y que podéis seguir en radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com, radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com. Robert Fordisson o Fordisson, si es con la versión francesa, fue un académico francés nacido en Gran Bretaña que se dio a conocer al gran público por su actitud negacionista en relación al Holocausto. Generó mucha controversia con varios artículos publicados en el Journal of Historical Review y en otros lugares, y con cartas a periódicos franceses, especialmente a Le Monde, que iban en contra de la historia del Holocausto tal como la conocemos, y negaban la existencia incluso, y sobre todo, de las cámaras de gas en los campos de exterminio nazis. Por lo tanto, negaban que esos campos fueran de exterminio, y por lo tanto negaba el que hubiera un plan premeditado. La solución final pues la negaba, así como lógicamente el asesinato sistemático de judíos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, y también negaba la autenticidad del diario de Ana Frank. Maestro de secundaria, luego profesor asistente de letras modernas en la universidad, ganó notoriedad a fines de la década de 1960 al publicar un estudio iconoclasta sobre Rimbaud, que luego tuvo menos éxito con su tesis dedicada a Lautréamont. A finales de la década de 1970 saltó a la fama a través de una serie de escándalos mediáticos y casos judiciales por su negación del genocidio judío. En Francia, a partir de la década de los 80, se convirtió, de 1980 quiero decir, se convirtió en un icono del negacionismo de extrema derecha y ultraizquierda, convergiendo en la década de 2000 en una parte del antisionismo tanto en Occidente como en el mundo árabe musulmán. Fue considerado y es considerado antisemita, cercano a los círculos de extrema derecha, como decía, incluso neonazis, y ha sido condenado en varias ocasiones por incitación al odio racial y impugnar un crimen de lesa humanidad. Figura emblemática del negacionismo, añade a los autores fundadores de esta corriente, de los negacionistas, pues como son Paul Razinier o Maurice Bardèche, una fijación por negar la existencia de las cámaras de gas, que no es cualquier cosa, porque negar las cámaras de gas es negar buena parte de la maquinaria nazi, de la industria de la muerte nazi. Por lo tanto, no es cualquier cosa negar las cámaras de gas. Es como negar los hornos crematorios o negar negar las víctimas mismas. O sea, no es cualquier cosa. Juega con la aparente credibilidad de un enfoque hipercrítico pseudocientífico, unánimemente, por supuesto, descalificado en el mundo de la investigación.
es calificado y es considerado un falsificador de la historia, concretamente por Robert Badinter. Y Robert Badinter le llama así, ¿no? Falsificador de la historia. Entonces, Robert Forison lo denuncia por difamación, pero esto es desestimado por los tribunales, que en 2007 pues oficialmente desestimaron esta acción judicial. En 2017 se confirma la apelación. En realidad se confirma en 2018 y se establece que Forison es un mentiroso profesional. Esto es importante porque es a través de sentencia judicial. Es un mentiroso profesional, es un estafador y es un falsificador de la historia. Después de la aprobación de la ley Gazot contra el negacionismo del Holocausto de 1990, Forison fue procesado y multado, y en 1991 fue despedido de su puesto académico. El caso Forison fue una controversia académica que ganó fuerza con la publicación de un libro, y el escándalo se propagó ampliamente gracias a la inclusión de un artículo del lingüista norteamericano Noam Chomsky, titulado Algunos comentarios elementales sobre los derechos de libertad de expresión, como una introducción al libro de Forison sin el conocimiento o la aprobación de Chomsky. En respuesta a los comentarios, en medio del clima de ataques a Forison, Chomsky defendió los derechos de expresión de los negacionistas, así como a publicar sus opiniones con el argumento de que la libertad de expresión debe extenderse a todos los puntos de vista, por impopulares que sean o falaces que puedan ser. Su defensa fue objeto de cargos posteriores por parte de diversos académicos y colectivos. Los fiscales alegaron que su defensa iba más allá del argumento relativo a la libertad de expresión y que incluía una defensa del trabajo de Forison. Y básicamente intentaron desacreditar a Chomsky, alegando la existencia de asociaciones filosóficas y políticas ocultas y profundas entre él y Forison. Esto dañó mucho el prestigio de Chomsky, de Noam Chomsky, en Francia. En muchas ocasiones, Robert Forison fue condenado bajo la ley francesa por su discurso. Por ejemplo, el 3 de octubre de 2006 fue sentenciado a 3 meses de prisión por una sentencia suspendida por el Tribunal Correccional de París por negar el Holocausto en un canal de televisión iraní. Como decía, el tema este de Forison ha dañado gravemente la reputación de Chomsky en Francia, un país que no ha visitado durante casi 30 años. La traducción de sus escritos políticos se retrasó hasta la década de los 2000. En diciembre de 1978 y enero del 79, Robert Forison, que era profesor de literatura en la Universidad de Lyon, publicó 2 cartas en el periódico Le Monde afirmando que las cámaras de gas utilizadas por los nazis para exterminar a los judíos nunca habían existido. Como resultado de una entrevista televisiva, fue declarado culpable de difamación e incitación al odio racial, además de recibir una pena de prisión condicional de 3 meses y una multa de 21.000 francos de la época. En 1978, Forison escribió un texto en francés que se titulaba El diario de Ana Frank es auténtico, y apareció una traducción al holandés en 1985 con el título modificado, y directamente se titulaba El diario de Ana Frank, una falsificación, y el texto obviamente cuestionaba la credibilidad de varios elementos del diario de Ana Frank y por lo tanto lo consideraba falso. El sitio web de la historiadora Deborah Lipstadt, El negacionismo del Holocausto a juicio, sostiene que el tratado de Forison pasó por alto detalles dentro del relato de Ana Frank que explican los aspectos que él consideraba inverosímiles, así como detalles observables dentro de la casa de Ana Frank. Forison entrevistó a Otto Frank, el padre de Ana Frank,
para investigar el artículo, aunque mucho de lo que Forison afirmó que Otto Frank había dicho fue posteriormente contradicho por el propio Otto Frank. Los escritos de Forison sobre el tema se hicieron famosos por primera vez durante un caso judicial entre Otto Frank y Heinz Roth, propietario de una editorial responsable de la circulación de varios escritos neonazis, incluidas varias publicaciones que cuestionaban la autenticidad del diario de Ana Frank. Los escritos de Forison sobre el tema se incluyeron en el expediente judicial como una opinión pericial en defensa de Roth. Pero el fallo de 1978 de la Corte fue que Roth debía abstenerse de publicar cualquier material sobre el diario de Ana Frank, afirmando que fuese un fraude. El diario de Ana Frank es un libro sobre los escritos del diario en holandés de Ana Frank que esta habría mantenido mientras estuvo escondida durante 2 años con su familia durante la ocupación nazi de los Países Bajos. La familia fue detenida en 1944 y Ana Frank murió de tifus en el campo de concentración de Bergen-Belsen en 1945. Tenía 17 años. Miep Geiss recuperó el diario y se lo entregó al padre de Ana, a Otto Frank, el único superviviente conocido de la familia, justo después de la muerte de Ana. O sea, la Segunda Guerra Mundial ya había terminado. Desde entonces el diario se ha publicado en más de 70 idiomas. El diario recibió una amplia atención crítica y popular por la aparición de su traducción al inglés en 1952. Entonces, se publicó en Estados Unidos y se publicó en Inglaterra y pues recibió un empujón de popularidad. Y inspiró la obra cinematográfica de 1955, El diario de Ana Frank, de los guionistas Frances Goodrich y Albert Hackett. El libro está incluido en varias listas de los libros más importantes del siglo XX. Los derechos de autor de la versión holandesa del diario, publicado en 1947, expiraron el 1 de enero de 2016, 70 años después de la muerte del autor. Esto es una ley general de los derechos de autor de la Unión Europea y, por tanto, después de esto, la versión holandesa original está disponible en línea. Su autenticidad ha sido impugnada por el historiador Pierre Vidal-Naquet y el antropólogo Claude Carnoux. No discuten su existencia, pero afirman que su padre lo reescribió eliminando pasajes íntimos y agregando otros. El diario de Ana Frank se ha convertido en un tema político entre los defensores del deber de recordar el Holocausto y los negacionistas. Y es que, claro, para la extrema derecha, el diario de Ana Frank es un obstáculo. Su testimonio personal de la persecución de los judíos y de la muerte de Ana en un campo de concentración, explicado todo esto en primera persona, son una de las grandiosas barreras, impiden totalmente la rehabilitación del nacionalsocialismo. Por eso, el diario de Ana Frank es un objetivo recurrente de los negacionistas, así como lo son también las cámaras de gas, que evidencian las atrocidades que cometieron durante la Segunda Guerra Mundial. Porque son una prueba que no pueden borrar. Porque las personas que vivieron aquellas monstruosidades han ido muriendo. Las que sobrevivieron han ido muriendo. Pero los edificios no se mueren. Y claro, y los diarios, el diario de Ana Frank, que es una publicación, evidentemente tampoco se ha muerto. Y esto es algo que quieren tapar como sea. Desde la década de 1970, la negación del Holocausto ha sido un crimen en varios países europeos, incluida Alemania, y la ley se ha utilizado para prevenir pues un aumento de la actividad neonazi y que vuelva o que hubiera un resurgimiento de estas ideologías. Pero las protestas de los negacionistas
no esperaron a que las dudas razonables las primeras dudas razonables de los historiadores sobre la autenticidad del texto se disiparan. En 1958, Simon Wiesenthal fue desafiado por un grupo de manifestantes durante la representación teatral del diario de Ana Frank en Viena y le increparon a que demostrase que Ana Frank había existido y que encontrase al hombre que la había arrestado. Simon Wiesenthal fue uno de los grandes, entre comillas, cazadores de nazis cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que bueno, fue capturando a un montón de gente y, pues claro, le instaron, no fueron a buscar a Simon Wiesenthal porque sí, ¿no? Le instaron a que encontrase al hombre que había arrestado a Ana Frank. Wiesenthal comenzó a buscar a Karl Silberbauer, y lo encontró en 1963. Esto sucedió en 1958, él lo encontró en 1963. Durante su entrevista, Silberbauer admitió directamente su papel, identificó a Ana Frank a partir de una fotografía como una de las detenidas, proporcionó un relato completo de los acontecimientos y recordó que Ana Frank había vaciado una maleta llena de papeles en el suelo, y sus declaraciones corroboraron la versión de hechos que previamente habían sido presentados por testigos presenciales como el propio padre de Ana Frank, Otto Frank. No se pudieron presentar cargos, ni se presentaron cargos contra Silberbauer, porque fue un hombre que cumplió órdenes. Este sí cumplió órdenes. Pero lamentablemente la información que dio no permitió a Wiesenthal encontrar al denunciante de la familia Frank, lo que sigue siendo un enigma para la historia. Acabáis de escuchar el podcast Radiografía de la Conspiranoia en su segunda temporada. Os ha hablado Cesc, Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Se trata pues de entender y comprender el origen de ciertos mitos modernos, así como creencias de todo tipo que algunas personas presentan como si se tratasen de verdades irrefutables. Síguenos cada miércoles en radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com.